Bueno, pues buenos días. Después de lo que ha ido ocurriendo a lo largo de estos días, desde el inicio de curso hasta ayer concretamente, con la educación en Navarra, hemos creído oportuno y conveniente posicionarnos y mostrar cuál es nuestra opinión muy concretita sobre estas cuestiones que se han puesto en el candelero. En primer lugar, quiero decir que se está dibujando desde algunos sectores un panorama completamente negro de la educación en Navarra y, sobre todo, de la educación pública, y quiero hacer un desmentido muy claro en este sentido. No estamos en Madrid, no estamos en Valencia, no estamos en Castilla-La Mancha, es decir, no estamos en ninguna comunidad gobernada por el Partido Popular, estamos en Navarra. Y en Navarra la presencia del Partido Socialista en el Gobierno es una garantía de que estas situaciones de recortes duros y puros que están teniendo lugar, sobre todo con la educación pública en estas comunidades que he mencionado, la presencia del Partido Socialista es justamente la garantía de que esto no va a ocurrir en Navarra. Decía que se está produciendo o se está dibujando un panorama muy negro y, en parte, ese panorama se dibuja en base a suposiciones, en base a lo que puede ser. Yo diría que muchas de las movilizaciones y, concretamente, la huelga docente de ayer se produce en alguna medida como algo preventivo, pensando en lo que puede ser, que todavía no sabemos si va a ser o no va a ser. Los presupuestos generales de Navarra para el 2012 todavía están en fase de anteproyecto, ni siquiera han entrado al Parlamento y, por tanto, aún no estamos en disposición de debatirlos o no debatirlos. Está claro que ahí todavía estamos a distancia. Por tanto, insisto, la sensación que hay es que estamos ante medidas de carácter preventivo. Aunque pueda parecer algo de perogrullo, pero quiero decirlo también, nosotros entendemos que el Gobierno de Navarra no ha hecho recortes en educación. Por más que se hable de ello, nosotros defendemos la tesis y la idea de que no se han hecho recortes. Se han aplicado medidas de ajuste. Y puede parecer que esto es un juego de palabras, pero sencillamente es algo en lo que creemos. Esas medidas de ajuste han afectado a una serie de partidas que no han variado en absoluto lo que ocurre otros años en el mismo departamento y en los mismos presupuestos de educación. Quiero recordarles que en el pasado ejercicio la inejecución presupuestaria en el Departamento de Educación alcanzó el 5%. Y este año, ¿qué ocurre? Que esto no se dijo en su momento, no se dijo públicamente, porque si no habríamos estado hablando de un recorte del 5% en los pasados presupuestos, en los del año pasado. En este año, nuestra presencia en el Gobierno hace que en un ejercicio de transparencia se ponga sobre la mesa cuál va a ser el ajuste que se va a producir. Y estamos hablando de que en este año se produce un ajuste del 1,5%, cantidad sensiblemente inferior a ese 5% que no se ejecutó en los pasados presupuestos. Me gustaría también, aunque se ha dicho, pero por hacer un poco labor pedagógica, explicar este 1,5% de qué forma se produce. De este 1,5% hay aproximadamente 1,5 millones de euros que procede de inejecución en las partidas de ayudas y becas. ¿Quiere decir que se han concedido menos ayudas o menos becas? No. Quiere decir que se han solicitado menos ayudas o menos becas que la cantidad que estaba consignada en los presupuestos. Por tanto, no se ha recortado ni en ayudas ni en becas. Simplemente se constata que hay una menor petición. Una menor petición conforme a lo que estaba presupuestado, insisto. Es decir, el presupuesto podía estar al alza o podía estar ajustado, pero lo cierto es que se produce esa menor petición. Hay otra partida importante en estos ajustes, que es la partida que corresponde al presupuesto de la Universidad Pública de Navarra. Esta inejecución o este ajuste en esa partida asciende a 4 millones de euros. Parece una cantidad importante y, de hecho, lo es, pero quiero recordarles que es una cantidad que se ha convenido o se ha pactado con la Universidad Pública y que, además, obedece a la respuesta a un remanente que ya existía en las cuentas de la propia universidad.
En este momento, según los datos que tenemos, la propia universidad pública disponía de un remanente de casi 5 millones de euros. El no incorporar a sus presupuestos en este momento o el dejar de abonar estos 4 millones, en principio no supone tampoco ningún quebranto para la propia universidad. E insisto, y así se ha acordado con ellas. Hay también una parte del dinero que se ajusta que corresponde a partidas ya terminadas en obras o en mejoras en centros. Por ejemplo, hay una partida significativa de más de 200.000 euros que corresponde a parte consignada para las obras de la Ciudad de la Música que se han terminado con un presupuesto más ajustado y, por tanto, ese dinero no se ha gastado. Ese dinero es una parte también de la que se detrae del presupuesto. Por tanto, y ya sin entrar ya en más detalle, porque creo que la explicación ha sido clara, insistimos en la idea de que aquí no se están produciendo no se están produciendo recortes como se pueden estar produciendo en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, sino que lo que se han hecho es hacer unos ajustes presupuestarios que, por otra parte, todos los años se producían, sin que supusieran realmente, digamos, el jaleo que parece ser que está suponiendo ahora. Es cierto que en el origen de todo este conflicto que se está generando hay un hecho muy claro, que es el tema del incremento horario del horario lectivo del profesorado. También quisiera que esto quedara muy claro, porque me da la sensación que la opinión pública tampoco lo tiene claro. No lo tiene claro ni en un sentido ni en otro. Hay quien dice, en la opinión pública, quien dice que es que los profesores trabajan poco y que trabajen una hora más no les viene mal. Pero lo cierto es que los profesores van a seguir trabajando exactamente lo mismo que trabajaban hasta ahora. Y así es. Y, de hecho, yo creo que la realidad en este momento es que esta parte, que es la que origina el conflicto en un principio, es la parte que más se ha difuminado en este momento. Nadie discute hoy, creo yo, que incrementar el horario lectivo del profesorado de secundaria, que solamente es una parte del colectivo de profesorado, suponga realmente un quebranto importante. Estamos hablando de que lo que se ha incrementado es el horario lectivo, no el horario laboral. El horario laboral del profesorado sigue siendo de 37 horas y media. Lo que ha variado es la distribución horaria. Y lo único que se pide al profesorado es que dé una hora más de clase dentro de su jornada laboral. Por eso digo, quiero que esto quede muy claro para que no haya confusión posterior. Insisto, creo que esto ya no es parte del conflicto y creo que los propios sindicatos han abandonado ya esta idea como elemento de confrontación. Sí que es cierto que esta medida tiene una parte, vamos a decir, dolorosa, que es la que supone la no contratación de un número de profesorado interino que otros años podían haberse contratado. La idea también es muy clara. No hemos despedido a nadie. El Gobierno de Navarra, el Departamento de Educación, no ha despedido profesores, cosa que sí está ocurriendo en otras comunidades gobernadas por el Partido Popular. Simplemente lo que ha ocurrido es que, como consecuencia de aplicar esta hora lectiva más, hacía falta un menor número de profesorado interino contratado. ¿Esto supone un detrimento de la calidad educativa? Entendemos que no. Y creo que el propio profesorado también entiende claramente que no. Se han dado muchas cifras, se ha hablado de 250 despidos, se ha hablado de unas cifras muy grandes. La realidad, al día de hoy, y con los datos contrastados ayer en el propio departamento, es que los contratos que se han dejado de efectuar con respecto a otros años son exactamente 112. Pero sí quiero decir también que, en contra de lo que ha ocurrido otros años, estos 112 contratos son contratos, en general, de mayor calidad. Otros años hemos tenido contrataciones por horas, 2, 3 horas. Este año, y en base a la expresión de esa buena voluntad que desde el Departamento se quería poner encima de la mesa, no hay ningún contrato que sea de menos de media jornada. Por tanto, creo que es un dato que también es importante reseñar. Todo esto me viene nuevamente a negar el principio fundamental. No estamos en una situación negra, no estamos en ningún pozo.
y no estamos, en ningún caso, beneficiando a una parte del sector educativo frente a otros. El Partido Socialista de Navarra apuesta claramente por la educación pública. La educación pública, la escuela pública, ha sabido dar en Navarra una respuesta a todos los retos que se han presentado en los últimos años. Ha seguido, es decir, se ha ganado, yo creo, el respeto y el reconocimiento de todos. Y ahí tenemos los resultados académicos y los resultados de las distintas pruebas de evaluación que se han hecho. Por tanto, la escuela pública en Navarra, y esto quiero que quede muy claro, también goza de muy buena salud en este momento. Y la idea nuestra, como socios de Gobierno, es que esta salud se mantenga e incluso mejore todavía. Por tanto, la apuesta clara de nuestro partido, del Partido Socialista de Navarra, por esta educación pública de calidad. Y me refiero concretamente a uno de los lemas que han presidido las movilizaciones de los últimos días y que presidió la manifestación del pasado sábado, por una escuela pública de calidad. En esta idea estamos, y esta idea es la que nosotros y yo mismo vamos a seguir defendiendo en el futuro. Por terminar un poquito, quiero decirles que el comienzo de curso este año, pues no ha sido muy diferente a lo que han podido ser los comienzos de curso en otros años. Sí que creo que ha habido una serie de cambios en el equipo del departamento y estos cambios, de alguna forma, han podido suponer unos desajustes en algunas cuestiones que a lo mejor anteriormente venían rodando ya con una cierta flexibilidad o con una cierta facilidad. Esto sin duda no quisiera que se tomara como una excusa, pues es algo que no se ha hecho como se debería haber hecho, pero lo cierto es que se están poniendo las medidas para que todas estas cuestiones de desajuste se solventen lo antes posible. En esta línea, decir que uno de los temas que han salido a la palestra últimamente, que nos ha preocupado a todos y a nosotros fundamentalmente, que es el tema de las sustituciones del profesorado cuando se producen situaciones de bajas, bien por enfermedad, bien por otras bajas ya previstas, pues efectivamente digamos que ha pillado al departamento con el paso cambiado y ha supuesto pues que haya habido un tiempo en el que las cosas no se han hecho como se deberían hacer. En este momento, el Departamento de Educación va a poner las medidas, y de hecho ya las está poniendo, para que nunca se llegue a esos 15 días que parece que se dijo por ahí y que evidentemente inquietaron a muchísimos componentes de la comunidad educativa, sino que las bajas se sustituyan, como ya venía siendo hasta ahora, de la forma más ágil y más rápida posible, sin atender a ningún criterio extraño, sino simplemente a la atención necesaria y debida que deben tener los alumnos en la escuela. Decir ya para finalizar que en los pasados días se hizo el propio consejero de Educación, hizo una declaración que les supongo a ustedes conocedores de la misma, en la que se comprometía por escrito a cumplir la práctica totalidad de los puntos que habían demandado las organizaciones sindicales. Y, por tanto, en este momento lo que toca es que todos hagamos, digamos, un ejercicio y un esfuerzo de buena voluntad para sentarse en la mesa y ponerse a hablar. La voluntad del departamento yo creo que es clara e inequívoca. La voluntad del consejero, como digo, se ha expresado por escrito y así está. Y en este momento solo cabe, insisto, en que se sienten a hablar, a dialogar y a negociar. Dicho esto, pues quedo a su disposición por si quieren hacer alguna pregunta. Sí, buenos días. Buenos días. En primer lugar, me ha desconcertado usted un poquito, lo tengo que decir, esa mezcla de conceptos recorte, ajuste y ejecución, que no sé si es lo mismo, por lo menos el tema en ejecución con el tema recorte o ajuste, como usted le quieran llamar. Y por otro lado, ¿no piensa con esos 4 millones de euros que no van a la UNA, no piensa que está castigando la buena gestión? Porque habla usted de un remanente de 5 millones de la UNA, que es por esa razón por la que no le van a dar estos 4 millones. ¿No se está castigando entonces una buena gestión o una gestión no del despilfarro porque tiene un dinero ahí ahorrado?
Bien, yo creo que la idea, si no ha quedado clara, la vuelvo a explicar, pero mi intención es que quede muy claro. Es decir, la situación de crisis económica en la que estamos es algo de lo que no nos podemos abstraer y, por tanto, tenemos que ser austeros en la gestión y tenemos que ser, digamos, rigurosos en el gasto. Por tanto, partimos de esa primera premisa. De ahí la diferenciación entre lo que son recortes en algún sitio y lo que nosotros entendemos ajuste. Ese ajuste coincide o lo hacemos coincidir con lo que otros años ha sido la inejecución. Por tanto, no estamos ajustando sobre conceptos nuevos, sino que estamos diciendo y poniendo encima de la mesa no vamos a gastar este dinero, que por otra parte tampoco lo íbamos a gastar, porque el año pasado tampoco lo gastamos, no lo íbamos a gastar, y lo único que estamos haciendo es ponerlo encima de la mesa y decir no vamos a gastar este dinero. Luego, no son dos conceptos diferentes, es la misma cuestión. Es el mismo dinero, no estamos hablando de dos dineros diferentes. Bien, eso es otro problema. Ahí ya, cuando se hacen los presupuestos, evidentemente, se hacen con unos criterios, probablemente, pues de racionalidad en el momento, pero luego el devenir de la gestión del día a día hace que eso varíe o no varíe. Y, como digo, no es una cosa de ahora, es una cosa que ha ocurrido. Bien, yo llevo muchos años metido en este asunto de la educación, ustedes me conocen, y ha ocurrido todos los años. Es decir, siempre en todos los años hay una parte de remanente de partida que no se ejecuta, de inejecución presupuestaria, que, como les he dicho, el año pasado ascendió hasta el 5%. Entonces, simplemente estamos diciendo que este año esa inejecución en el Departamento de Educación va a ser del 1,5%. Le podemos llamar ajuste, le podemos llamar como queramos, pero es algo que en ninguno de los casos se iba a gastar. Insisto, como consecuencia exclusivamente del devenir de la gestión. Con el tema de la UBNA, yo entiendo que no se castiga a la buena gestión, sino lo contrario. Es decir, si estamos todos intentando hacer un ejercicio de austeridad, lo que estamos pidiendo a todo el mundo es que entre en este ejercicio de austeridad. Por tanto, si en este momento la UBNA tiene recursos suficientes de los que se puede detraer una cantidad, está bien que colabore con este ejercicio de austeridad. E insisto, no es algo que se haya hecho de manera unilateral, sino que se ha hecho de acuerdo con los gestores de la propia universidad. Por tanto, es un tema en el que yo particularmente me siento muy tranquilo. No se ha hecho algo, digamos, a la fuerza, se ha hecho con el consentimiento de quien estaba ahí. Panorama de normalidad que ha presentado, me gustaría saber qué argumentos justifican su presencia el sábado pasado en la manifestación. Bien, lo he dicho también. Es decir, el lema de la manifestación era muy claro. Por una escuela pública de calidad. Un lema que, como he dicho, yo comparto, mi partido comparte e incluso puedo afirmar que el consejero de Educación comparte. Por tanto, en esa idea de que la escuela pública que queremos para Navarra y que entendemos que ya tenemos tiene que ser de calidad y esa calidad, cuanto más sea mejor, y todo lo que podamos hacer por mejorar esa calidad será siempre bienvenido, con esa idea yo acudo a esa manifestación bajo ese lema. Por otro lado, en cuanto a las horas de los profesores, dice usted que no aumentan esas 37 horas y media de horario laboral, sí les piden ese aumento de 1 hora lectiva semanal. ¿Con ese mismo horario laboral se puede dar 1 hora lectiva más? En este momento no existe ninguna previsión de pedir un esfuerzo suplementario en cuanto a horas lectivas. Por tanto, ese incremento de esa hora lectiva, que como digo, únicamente se produce en secundaria. Y, además, entra dentro de los parámetros previstos en el propio pacto educativo que tanto hace mención los sindicatos. En ese pacto se hablaba de una horquilla horaria de entre 17 y 19 horas. 18 es justamente la mitad. Creo que es una buena ponderación. Pero es que, además, digo más, la legislación estatal establece que el mínimo de horas de docencia en secundaria es de 18. Por tanto, aquí estábamos en 17 como fruto exclusivamente de un pacto sindical. Insisto, no es una medida que haya supuesto un trastorno grande y, de hecho, yo, si me lo permiten, si escuchan un poco las demandas sindicales que hay en este momento, esta cuestión, que es la de que inicialmente desemboca en el conflicto en el que nos hallamos, ha desaparecido. Y, como digo, no existe hoy por hoy ninguna intención ni ninguna previsión de que se vaya a exigir
un esfuerzo suplementario en cuanto a estas horas lectivas. Pero, como digo, no es una hora más de trabajo, es un cambio en la distribución horaria de las 37 horas y media que trabaja un profesor en esta comunidad. Ha dicho que la manifestación de ayer o todas estas protestas que se han realizado en Navarra han sido más que nada una medida de prevención por lo que pueda llegar a pasar. Lo cierto es que se le veía a la gente muy enfadada, ya no solo profesores, sino muchos padres y críos estudiantes enfadados diciendo que se ha visto afectada la calidad. Sí, yo creo que aquí es un poco lo que he intentado explicarles al principio. Es decir, se está dibujando un panorama muy negro y no quiero buscar a los culpables de esta desinformación, porque para mí no es otra cosa que una desinformación. Y entonces, fruto de este panorama tan negro que se dibuja, pues es lógico que la gente se preocupe. Es decir, se preocupe y se crea de alguna forma este panorama y diga, ahí va, ¿a dónde vamos? ¿Qué es esto? ¿Qué va a pasar con mis hijos mañana si resulta que se van a cargar la escuela en la que estudian? Y este es el mensaje que se está transmitiendo. Por eso hoy estoy yo aquí intentando explicar que no es esto lo que se quiere hacer, que el Gobierno de Navarra, y desde luego el Gobierno de Navarra con la presencia del Partido Socialista, esto es lo último que quiere hacer. Al contrario, manifiesta su compromiso claro e inequívoco con la escuela pública y con el sistema educativo de Navarra, que es perfeccionable, pero que es bueno hoy por hoy. ¿Atribuiría usted una intencionalidad política a la huelga de ayer, tal y como hizo el señor consejero? Bueno, podría atribuirse esa intencionalidad política. Evidentemente es muy difícil no atribuir a las cosas intencionalidad política. Yo sé que cuando se dice que tiene una intencionalidad política se está pensando exclusivamente en algo que sale de un sector concreto. Yo no quiero entrar en esta historia, es decir, todos nuestros actos o casi todos nuestros actos tienen una intencionalidad política de mayor o menor intensidad y, como digo, no me gusta entrar en estas cuestiones, pero yo creo que hay cosas que son muy evidentes. La huelga de ayer se convocó no solo en Navarra, sino también en el País Vasco. Saquen ustedes sus conclusiones. ¿Más? Bien, pues muchísimas gracias por su presencia y saben que nos tienen a su disposición para cuantas cuestiones quieran. Gracias.